Me olvidé de aclararles que estos días también voy a estar subiendo un video bien explicativo de cómo armar y desarmar tanto el servofreno como la bomba del auto. Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a un nuevo video en donde ya vamos a arrancar con el armado de algunas de las piezas de este vehículo. Y como pueden ver aquí, me traje lo que es el servofreno y las líneas de freno, porque antes de montar el motor en el vano yo creo que sería conveniente, es más, lo último que saqué fue el servo después de haber sacado el motor, así que primero voy a estar instalando el servo antes de colocarlo el motor en el vano. Antes de hacer eso, lo que quiero hacer es ver, como siempre y como va a ser de ahora en más en todo este proceso de armado del auto, ver todos los componentes que yo tengo del auto y ver qué voy a restaurar y qué voy a comprar nuevo. Así que tengo por acá las líneas de freno, que bueno, las delanteras voy a estar comprando nuevas porque las castigué bastante cuando las estuve sacando. Además la rosca también las falseé casi todas. La derivación a las dos ruedas traseras también, y acá al final yo las terminé rompiendo para poder sacar, así que la única que en mejor estado está es la que va desde la bomba hasta el derivador aquel. Aquí yo creo que ese va a ser el único que voy a estar reutilizando. Me traje aquí a mano porque yo voy a tener que sacar las medidas para que ellos me den el largo justo del caño y yo solamente después vengo acá y le doy la forma. El servofreno lo voy a estar restaurando o intentando restaurar. Voy a desarmarlo. Ya lo estuve examinando un poco y creo que voy a poder desarmarlo. A la campana esta le estuve poniendo WD-40. Si vos haces girar toda la carcasa esta respecto de esta otra que está acá abajo, haces coincidir estas ranuras con las muesquitas esas y ahí se puede desarmar. Entonces voy a arrancar desarmando el servo, a ver en qué condiciones se encuentra el diafragma que está adentro, si es que debo comprar uno nuevo. Bueno, este fuelle acá sí voy a ver si lo consigo nuevo, y por supuesto vamos a estar limpiándolo por completo y dándole una buena mano de pintura. I know I may be young, but I've got feelings too, and I need to do what I feel like doing, so let me go. Muy bien, ahí como pueden ver, el diafragma está nuevo, gente, está en muy buen estado. Me di cuenta que para poder instalar también el servo voy a necesitar el soporte este que va aquí, y además esto, para poder fijarlo en el auto necesito la pedalera, así que ya me traje la pedalera, el soporte este, componente que vamos a estar reparando, restaurando. And just listen. I know I may be young, but I've got feelings too, and I need to do what I feel like doing, so let me go and just listen. Muy bien, ya tengo todas estas piezas bien limpitas. Algunas las estuve limpiando con nafta, otras con agua y jabón nomás. Después estuve pasando, por ejemplo, la carcasa de esto por el cepillo de acero acá, ese también. Ya las estuve limpiando todo y
Se ve que están re bien, así que esto lo voy a armar así como está. Estuve limpiando toda la pedalera porque bueno, ya que lo tengo que instalar también, ya lo estuve poniendo en condiciones, le estuve poniendo una lijada. Lijé un poco los pedales también. A la carcasa del servo la voy a estar pintando primero, bueno, por dentro, porque el cincado ya está bastante desgastado. Luego lo voy a armar, porque como debo colocarlo ahí en la morsa, lo armo y luego pinto la parte externa del servo. Esto se puede pintar tranquilamente por el lado de adentro, porque en el interior de esto no hay nada más que vacío o aire como máximo, así que no hay fluidos extraños ni nada, entonces se puede pintar tranquilamente, exceptuando lo que serían las partes donde hay rozamiento entre los vástagos de los pistones y los cilindros que son actuados por el pedal del freno y del servo a la bomba. Ahí acabo de desarmar recién el diafragma este. Lo bueno de esto es que voy a poder pintar también esto, porque ven que ya se está comenzando a oxidar, así que vamos a pintar esto también. Termino de limpiar todo y ya arranco a pintar. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Muy bien, ya tengo todas las piezas acá bien pintaditas, ya están secas. Vamos a dejar lo que es toda la parte de la pedalera por un lado y vamos a arrancar a armar el servofreno. Finding life along the way, melodies we haven't played. No, I don't want no rest. Echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. And we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. And we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. Muy bien, ahí ya quedó armado el servo entonces. Así que lo que voy a hacer ahora es pegarle una última limpieza y lo desengrasamos. Lo vamos a pintar. Estoy ahora con la bomba de frenos. Estuve examinando los O-ring, están bien. Esto está lleno de mugre nomás. Para limpiar bien todo esto, vamos a ver de limpiar el recipiente este. Vamos a estar restaurando la bomba para poder instalarla también en el auto junto con el servofreno, que está aquí con primer.
Muy bien, ahí ya tengo todos los componentes de la bomba bien limpito. Al final el recipiente este lo limpié nomás con nafta. Aquí tenemos todas las partes internas de la bomba. Y aquí está la bomba que, bueno, como vieron la estuve pintando. El fluido de freno sabemos que es bastante corrosivo y levanta la pintura y todo. Lo pinté porque quiero que se vea bien, porque si simplemente lo limpiaba se iba a volver a oxidar, porque es simplemente una pieza de fundición. Así que la pinté en color gris plata y para que haga combinación con el resto de las cosas del motor. La estuve limpiando bien por dentro. Ahora les voy a mostrar. Pueden ver que todos los conductos, esos de ahí, están bien libres. Así que se puede apreciar que está bien limpita la bomba. Así que voy a arrancar a ensamblar ahora. Listo, muy bien, ya tengo completamente restaurada la bomba de freno, ya está toda ensamblada y lista para ser colocada encima del servo. Ya tengo aquí también bien pintadito y seco el servo freno. Pasemos a armar la pedalera entonces, así ya vamos a montar todo en el auto. Muy bien, ya tengo todos los componentes listos para ser instalados en el auto. El soporte de la pedalera iba una goma que, como vieron en la imagen, yo la estuve sacando con trincheta. Así que lo que hice fue fabricarme con la misma goma de este material de la mesa que me sobró de cuando compré el retazo este. Le fabriqué aquí la junta de goma que va a ir apoyada contra la carrocería del auto. Y bueno, lo que no voy a instalar ahora va a ser el cable de embrague y los embellecedores del pedal, porque bueno, eso no es necesario ahora. Lo que yo quiero es fijar el servo a la pedalera y, por supuesto, al 147. Muy bien, ahora pasemos a instalar las líneas de freno. Los terminales son estos, se introducen aquí y luego va esta argollita, así, y aquí tenemos la línea principal que va a la derivación de las dos ruedas traseras. Ya estuve limpiando ambos extremos de la línea esta. Aquí está el otro. Open up those gates, fill up the whole space. You and all your mates, man, just bouncing the place. So we'll rock the UK and the United States, man. Just make no mistake, rock the bounce in the place. Open up those gates,
fill up the whole space. You and all your mates, man, just bouncing the place. So we'll rock the UK and the United States, man. Just make no mistake, drop the bass in your face. In your face. Muy bien, gente, ya terminé de instalar todo el circuito de frenos. Como vieron, ya instalé el servo con la bomba, instalé las líneas, la que va a las ruedas traseras y ambas delanteras. Ya le puse los soportes que sujetan las cañerías. Ya hice pasar ambos terminales para el lado de los guardabarros y le coloqué en esta parte un pedacito de goma que era de la cañería vieja. ¿Y acá qué pasó? Pueden ver que también tengo pintados los guardabarros ya del 147. De paso les muestro, ya está pintado también los guardabarros traseros. Lo que sí no recuerdo bien si la línea tiene que venir por aquí abajo y aquí se engancha el flexible en la parte superior o viceversa. Terminé de instalar la línea que va hacia las ruedas traseras ya con la gomita. Le puse unos seguritos acá para que no se muevan. Y sí, las originales, las trabitas originales de plástico las rompí cuando saqué. Ah, y les cuento, ya que estoy acá de paso, logré presionar un poco más las planchas de insonorización. Modifiqué acá el rodillito, lo que hice fue... le envolví con una cámara de moto, le pegué con cemento de contacto y ahí la verdad que pude presionar mejor todavía. Y ahí empezaron a saltar algunas burbujitas de aire, entonces le tuve que hacer unos pinchazos y así fui sacando, pero quedaron mucho más presionadas de lo que estaban antes. El rodillito no lo conseguía por ningún lado, así que por eso decidí intentar mejorar este y bueno. Modifiqué el recorrido aquí de la cañería porque ahora la batería va en este sitio, así que necesito este espacio. Ahora la línea hace esta curva para pasar hasta afuera, sale por ahí y llega al derivador. Y del derivador se distribuye a ambas ruedas. Ya están todas instaladas las cañerías, ahí está puesto en el seguro. En aquel extremo le puse un precinto, pero dejé las cañerías simplemente así porque aún tengo que instalar el flexible y como les había dicho no recordaba bien si iban para abajo o para arriba. Y bueno, ya están instaladas las líneas de freno. Les voy a mostrar un detalle nomás acá, que es este componente. Esto es una válvula, ¿sí? En realidad la línea que viene de la bomba ingresa a esta válvula y recién desde esta válvula se deriva a las dos ruedas traseras. Yo no la instalé porque la función de esta es que actúa con este brazo de palanca con el elástico del auto, con el sistema de suspensión, es decir, cuanto más cargado está el auto, esta barra se torsiona y precarga los frenos traseros. Para los fines que yo voy a utilizar el auto ya no es necesario este componente, así que por eso no lo instalé. Todavía sirve, funciona. Vendo las patas del motor ahí, quedaron ahí, no lo sé. Te quería contar nomás que no le ando molestando mucho a mi abuela para que me ayude, porque la verdad que ya está grande y prefiero que esté ahí nomás sentada tejiendo, leyendo su libro, escuchando música, a que molestarle. Si bien para ella no es una molestia, pero no quiero sacarla de su rutina nomás, así que por eso nomás es que no aparece mucho en los videos. Así que listo, ahora ya está preparado el vano para colocarle el motor. Eso es lo que me voy a poner a hacer ahora. Pero a ustedes les dejo por acá, gente, el video llega hasta acá, la instalación de todo el sistema de frenos. Yo me voy a poner a trabajar, a ver qué onda, voy a traer el motor para acá y de ir instalándolo. Así que bueno, gente, espero que les haya gustado el video. Si es así, no olviden de dejarme un like, compartan el video y obviamente suscríbanse a mi canal si aún no están suscritos. Chau, chau.